Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí estamos. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo, con la serie Un Sermón para toda la vida. Y nos toca ahora la parte aplicativa, aplicando el Sermón del Monte, aplicando el Sermón de la Montaña, la clave de la felicidad. Veremos cómo nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo, presenta el origen o el génesis de la felicidad, la clave de la felicidad, efectos, en otras palabras, sal y luz. La sabiduría, observaremos, se justifica por sus resultados y, como también dice el libro de Proverbios, en toda labor hay fruto. Trascendencia. Este sermón de la montaña nos habla de trascendencia y observaremos en su aspecto aplicativo la necesidad de ser grandes, no solamente oyendo el consejo de Dios, sino también enseñando, no como nos parece, sino como Dios dice en su consejo. Prevención, qué importante es esto. Hoy en día se necesita mucho la prevención. Bueno, los médicos hablan de medicina preventiva y de la necesidad de desarrollar un programa preventivo para evitar las enfermedades. Más que medicina curativa, medicina preventiva. Así también el Sermón del Monte nos habla de la prevención en lo que tiene que ver con el homicidio, el suicidio, el adulterio, en lo que tiene que ver también con la mentira. Y la necesidad, muestra el Sermón de la Montaña, de sufrir el agravio, algo que escasea hoy en día. La necesidad también de ser proactivos, aun cuando esta palabra sea del léxico contemporáneo, la esencia se encuentra en el Sermón de la Montaña. La necesidad de estar en la presencia de Dios, la fe. En el aspecto aplicativo del Sermón de la Montaña, veremos que un hijo de Dios, un ciudadano del reino, vive en la presencia de Dios, en lo que tiene que ver con el dar, en lo que tiene que ver con el orar, en lo que tiene que ver con la vida de consagración. Bueno, y seguiremos viendo otros aspectos más de este Sermón de la Montaña, visión clara, una óptica clara de la vida. Hoy en día no se ve como debe de verse el mundo, pero el Sermón del Monte nos dice con claridad meridiana cómo debemos de ver esta vida, esta tierra, este mundo. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque tenemos cosas edificantes para bien de su vida. Ser fiel y perecer. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, la felicidad es un tema cardinal en el Sermón de la Montaña. Observe cómo dice el versículo 3 del capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero esta palabra bienaventurado se repite en muchas ocasiones, bueno, en varias ocasiones en lo que tiene que ver con este capítulo 5. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, el 5, bienaventurados los humildes, el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el 7, bienaventurados los misericordiosos, el 8, bienaventurados los de limpio corazón, el 9, bienaventurados los que procuran la paz, el 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, el 11, bienaventurados seréis cuando os insulten, etc. Ahora observe el versículo 12. Regocíguense y alégrense. ¡Wow! Felicidad por doquier. De donde podemos presentar una declaración de una verdad absoluta. Esto va a sorprender a una parte del auditorio. Todos los cristianos son felices. ¿Sí? Una vez más. Todos los cristianos son felices. Si quiere podemos cambiar la frase, pero es lo mismo. Todos los cristianos están llamados a ser felices. Alguien se la estará preguntando, ¿usted está diciendo esto por intuición, por deducción o porque Dios lo dice en su palabra? Porque Dios lo dice en su palabra. No hay y no puede haber un solo cristiano infeliz en esta vida. Y alguien dirá, pero yo conozco muchos cristianos infelices. Bueno, aquí no es asunto de encuesta, ni de estadística, ni de análisis psicológicos.
aquí es asunto de lo que presenta la verdad de Dios. La radicalización, la radicalidad de la verdad de Dios. No existe un cristiano infeliz. Mi papá no fue a la universidad, pero fue un hombre bueno, fue un hombre de Dios. Cuando digo bueno, señalo a mi padre como un hombre bueno al estilo Bernabé, que dice la Biblia porque era varón bueno. En otras palabras, aunque era un pecador, ciertamente, era un hombre con carencia de malicia. Sí, bueno, se convirtió, era un borrachón, pero pasando por el frente de una pequeña iglesia, escuchó los cánticos y se convirtió de verdad, dejó la bebida, dejó el cigarrillo, y aun cuando él sabía que tomar café no era pecado, no tomaba café. Y le preguntábamos que por qué no tomaba café, y él respondía porque el café para él se asociaba con el cigarrillo. En otras palabras, si tomaba café, lo consiguiente era el cigarrillo. Y él quería agradar a su Señor por completo. Se consagró al Señor y se consagró a su iglesia local, un buscador indiscutible de la verdad. Mi papá, sin ser un profundo teólogo, simple y llanamente un escudriñador de las Escrituras, todos los días hacía su devocional, todos los días leía su Biblia. Mi papá concluyó con una frase, lo que él pudo entender como la vida cristiana. Dijo él: la fe en Jesucristo salva y da gozo. ¿Usted escuchó? Mi papá no había leído a John Piper, ese exquisito teólogo, quien, a través de una filosofía mundana, creó un sistema teológico nuevo, novedoso, interesante, lo que denominó el hedonista cristiano. Sí, el hedonista cristiano. Wow, cuando vi ese libro en una mesita, en una sala preciosa de un amigo querido, y vi ese libro allí, y vi el subtítulo que decía la experiencia de un hedonista cristiano. Como ya conocía la filosofía hedonista, en su sentido conceptual o teórico, llamó mi atención. John Piper, a través de la sabiduría recibida, presenta cómo la satisfacción del cristiano está en Dios mismo. En otras palabras, cuando nos centramos en Dios, somos completamente felices. Y él habla de una manera magistral del hecho de que, bueno, no hay filantropía en esto. Simple y llanamente yo doy gloria a Dios y en consecuencia recibo el bien de la felicidad. Es algo que se encuentra, digámoslo así, indisoluble. En otras palabras, no se puede disolver. John Piper vende, según me han dicho, más de 5 millones de dólares, o ha vendido más de 5 millones de dólares en libros. Es decir, que es una celebridad en los Estados Unidos y el mundo, y su fama sigue corriendo cada vez más, porque es un exquisito escritor. No hay duda de eso. Sin embargo, mi padre, que no cursó ninguna universidad norteamericana con un gran bagaje, como los bagajes conceptuales de las universidades norteamericanas, mi padre humildemente concluyó que la fe en Jesucristo salva y da gozo. Escuche usted, por favor. Mi padre dijo, la fe en Cristo no solamente salva, sino que da gozo. Pero hoy en día, al parecer, se ha cambiado el concepto bíblico de la vida cristiana. Y dicen, bueno, la vida cristiana es confesar a Cristo. No. En una ocasión o en un tiempo se debatía, cuando se debatían las verdades, algo necesario, se debatía el concepto del cristiano carnal. Es decir, si existía tal cosa como un cristiano carnal. Y pregonábamos que no había tal cosa como un cristiano carnal, desde el punto de vista bíblico. Pueden haber conductas carnales en cristianos, pero no existen cristianos carnales, aun cuando se puedan ver algunos pasajes en la primera carta de Pablo a los Corintios, donde Pablo expresa
que se estaban comportando como carnales. Sois carnales. Llevando Pablo a esta comunidad a una reflexión. Sin embargo, no hay tal cosa como un cristiano carnal. Lo que hay es un cristiano. Y si otro calificativo le podemos poner es espiritual. Los espirituales son los de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre natural, que es el pecador, el impío, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él le son locura, dice la Biblia, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Es decir, que mi padre asoció, volviendo al punto, la fe con el gozo. La fe en Jesucristo salva, decía mi padre, y da gozo. Se puede escribir un libro. No creo que pues vaya a vender tanto como John Piper, ¿verdad? Porque, bueno, hoy en día cuando usted abre un libro, no cuando lo abre, usted mira la contraportada y tiene que saber usted de qué universidad es, cuál es su bagaje, su currículum y todo lo demás. Y no está mal. John Bunyan no tenía nada de eso. Y el libro más vendido después de la Biblia es el libro El progreso del peregrino de John Bunyan. Y créanme ustedes que pusieron en tela de juicio El progreso del peregrino de John Bunyan. Entonces luego John Bunyan tuvo que escribir otro libro, La guerra espiritual. Y en La guerra espiritual de John Bunyan, precisamente él tiene que usar el recurso de la alegoría para decir que él fue quien escribió El peregrino, porque estaban poniendo en duda que él lo escribiera o que él lo había escrito, y ahora él presentaba una muestra que él entendía que podía sobrepasar El peregrino. Pero John Bunyan no tenía bagaje, ¿verdad? No era doctor, no tenía especialidades, no, era un simple hojalatero. Pues mi padre, aunque se desenvolvió en vida en el mundo de los negocios, sin embargo, no fue un hombre dado a la mucha lectura. Leía, llevaba libros a la casa, de esos libros de su tiempo, los cuales también afectaron mi vida, como en sus pasos. Pero sin divagar más, mi padre simple y llanamente entendió que no hay tal cosa como una vida cristiana de fe solamente, en el sentido de teoría o de ser un cristiano nominal. La fe en Cristo salva y da gozo. Volvemos al principio. No existe un solo cristiano, bíblicamente hablando, infeliz. Pero alguien dirá, pero ¿y tantos cristianos infelices? Desdicen de la fe cristiana. Desdicen de la fe cristiana. Pablo dijo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y otra vez dice Pablo en una de sus epístolas, estad siempre gozoso. Mi padre tenía otra frase interesante. Decía, no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. No puede estar triste un corazón que tenga a Dios. Era su cántico preferido. Bueno, mi papá era tan gozoso y tan contento que le cambiaron el nombre. Mi papá se llamaba Rafael Bayonet. Y su segundo apellido, Troncoso. Rafael Bayonet Troncoso. Entonces le decían el hermano troncoso, el hermano del gozo. Mi papá no se estaba quieto, no sabía de mercadeo, pero él sabía que la palabra de Dios tenía que ser proclamada por doquier. Y en su carro Mercury Ford, él puso un letrero detrás. Y en su letrero expresó lo siguiente: la fe en Jesucristo salva y da gozo. Lo dice el hermano Troncoso. Y no se quedó tranquilo. Y lo dice el hermano Troncoso, el hermano del gozo. ¿Estaba ajeno a la verdad de Dios mi papá? No, porque es que en este libro nadan los intelectuales y se pueden ahogar. Y nadan los incultos, que se convierten cultos e iluminados e ilustrados por la verdad misma del Evangelio, porque es salvación de Dios, poder de Dios, sabiduría de Dios. Es decir, que no importa
la profesión que usted tenga, no importa quién usted sea. Si usted viene a Cristo como Salvador, se convierte por defecto, como dicen los que hablan de causa y consecuencia, o por ósmosis, se convierte en una persona sabia. Usted no leyó el Sermón de la Montaña. El que oye la palabra y hace la palabra es tipificado o clasificado como un hombre sabio. Usted oye la palabra de Dios, maravilloso. Hace la palabra de Dios, usted es sabio. Usted oye y debate la palabra de Dios, pero no la hace, usted es tipificado o calificado o clasificado como un hombre necio. Bueno, la gran verdad es que no hay un solo cristiano infeliz. Todos los cristianos son felices, me incluyo, somos felices. No se pierda la totalidad del programa porque entonces diremos el origen de la felicidad a la luz del Sermón de la Montaña.